Buenas tardes, noches otra vez. Em, si, si recuerdan, estamos en la serie El Mesías y su iglesia, ¿sí? Eh, ya ven que venimos, pues se viene exponiendo la escritura de manera expositiva y en orden. Nada más que aquí pues hubo un pequeño brinquito. Y los que vienen siguiendo la serie se van a dar cuenta de que faltaba el tema de la transfiguración, ¿sí? Y es el que vamos a ver hoy. ¿Ok? Es Lucas 9, versículo 28. Ahí inicia esta porción y, y es de la que vamos a estar eh, pues hablando esta tarde. Es Lucas capítulo 9, versículo 28. Y, y bueno, el tema es el número 35 y el nombre de este tema es La gloria del Mesías. ¿Ok? Para los que anotan. Si se dan cuenta, parece como si este tema, en lo que había estado pasando, como que, no, como que fue insertado, o qué tiene que ver esto con lo que estaba pasando. Pues sí tiene. Parece un tema, de hecho el título, la transfiguración, pues se oye así como, caray, ¿no? ¿Qué es eso? Pero ahorita, pues, en el desarrollo del tema vamos a dar cuenta de la importancia y lo clave que es, ¿sí? No sé si recuerdan, porque aquí el texto empieza hablando, en el versículo 28 dice, aconteció como 8 días después, dice el texto, ¿sí? Esto debería de haber sido hace 3 semanas, porque después de que Jesús habló de, ¿quién recuerda? Habló 4 temas importantes antes de la transfiguración. Habló de la confesión, bueno, fue la confesión de Pedro. Jesús les preguntó, bueno, después de tantas cosas que habían pasado, los milagros y todo eso que había hecho, la alimentación de los 5,000, Jesús les pregunta, toda la emoción de, no, cómo los alimentó y qué padre, y ya no vamos a pasar hambre nunca. Y Jesús les lanza la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Y bueno, ahí los golpeó, ¿no? Y luego él anunció su muerte, ¿sí? Y hay otro golpe a los discípulos. Y luego les dijo cuál era el costo de seguirle. Ahí en el versículo 23 al 25. El que, si ahí lo pueden leer en casa o lo pueden echar un ojito aquí ahorita, fue el costo, o sea, lo que costaría. Entonces, acuérdense que no, a esta altura, no todos los discípulos tenían un entendimiento completo de qué se trataba, de qué se trataba, ¿no? ¿Qué Jesús iba a hacer? Acuérdense que algunos de ellos pensaba que Jesús era el Mesías, que iba a gobernar en ese momento y que iba a sacar a los romanos. Ya lo hemos visto, hemos tocado ese tema. Entonces, a esta altura, pues algunos de los discípulos todavía traen ese chip, ¿no? La expectativa de que, no, sí, cuando entre a Jerusalén, ¿y qué va a pasar? Y va a quitar al gobierno romano. Entonces, les hace conocer cuál era el costo de seguirle. Entonces, eso ya no cuadró, pues, en su mente, ¿no? No, pues, ¿cómo que? A ver, pues, si supone que si él es el Mesías, pues nosotros 12 vamos a estar así, 6 acá y luego 6 acá, ¿no? Y después de eso, en el versículo 26 y 27, les anuncia el reino, cuando el reino venga, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta estas 4 cosas que pasaron o 4 anuncios que hizo Jesús. Y ahora sí, 8 días después de que él habló estas cosas con ellos, o sea, de que le soltó esa ráfaga, entonces los dejó así, ¿no? Dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice, y subió al monte a orar, ¿ok? Miren, en Mateo y en Marcos, los evangelios sinópticos, regresando un poquito al tema de los días, dice que aconteció 6 días después, y acá en Lucas dice que 8 días después, y de ahí no, los que dicen, no, ya ves, la Biblia tiene errores, ¿por qué dice acá 8 y por qué acá dice 6? A ver, lo que pasa es que acuérdense que Lucas, usando métodos científicos, ¿no? Más trató de apegarse más ahí dice el principio, ¿no? O sea, contar todo así con precisión.
Entonces, posiblemente Lucas estuvo contando desde el día de que Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, contó ese, más este día del que estamos a empezar a hablar, en el que subieron al monte, ¿sí? Porque fue desde una tarde, pasaron la noche en el monte y hasta la siguiente mañana bajaron del monte, ¿sí? Entonces ahí pues ya son 8. Entonces él contó todo desde el momento en que Pedro y estuvo hablando con ellos hasta que bajaron del monte. Sí, son 8 días. Pero si contamos nada más, ya que pasó el día de que habló con ellos acerca del reino, acerca del costo de ser discípulos, y antes de que subiera al monte, ahí son 6 días. ¿Sí? Pues porque no se asusten que, híjole, tiene error. No. Entonces, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. No se o se puede hacer la pregunta, o tal vez cuando han leído este tema, ¿por qué escogió a ellos 3? ¿Qué tenían de especiales? ¿O por qué ellos 3 eran 12 y a los 12 les había, pues los había embestido, ¿no? Ya habían estado los 12 predicando. Acuérdense que los había enviado con anterioridad a predicar y les dio una serie de instrucciones. Y se les sujetaban los demonios y sanaban enfermos, pero aquí dice que tomó a ellos 3. Y no es la primera vez en el transcurso del ministerio de Jesús que son a ellos 3 los que estuvieron en ciertas situaciones especiales. Como lo vimos en unos temas pasados, en Lucas 8:51, pues cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ellos estuvieron ahí, ¿sí? También en el Getsemaní, en Mateo y en Marcos, dice que fueron los 12, pero que después los apartó a ellos, a Pedro, a Juan y a Jacob, ¿sí? Entonces, hay algo ahí por lo que Jesús lo hizo, no es mera coincidencia, aunque fíjense que Lucas, cuando habla del Getsemaní, no especifica a ellos 3, dice que tomó a los discípulos, pero en los otros evangelios sí lo maneja, y es importante, ahorita vamos a ver por qué. Ahora, respecto al lugar donde fue, al monte, pues se manejan 2 versiones. Dicen que este monte donde subieron a orar es el monte Tabor, pero esta teoría no está muy, pues está más lejos de ahí, tomaría más días, ya no daría con la cuenta que tiene Lucas aquí, y lo más seguro es que fue en el monte Hermón, ¿sí? O sea, cumple con las especificaciones, tiene varias alturas, o sea, varios lugares donde pudieron haber estado orando. No significa que fueron hasta arriba, porque para poder escalar este monte, pues se ocuparía un buen equipo de alpinismo, ¿no? Y pues con las chanclas, a lo mejor tenían sus chanclas de alpinistas, pero estaba muy alto y arriba del monte pues hay hielo, hay nieve. Entonces, posiblemente fue a una altura media del monte donde estuvieron. Y fíjense que hay una coincidencia en este relato con lo que estuvo haciendo Moisés. ¿Se acuerdan que subía al Sinaí, no? Varias veces estuvo subiendo. Y bueno, es que los montes en esos tiempos, pues eran lugares donde la gente se apartaba a orar. ¿Se acuerdan que con la samaritana Jesús tuvo una conversación y le dijo, no, pues nuestros padres adoraron en este monte y así, ¿no? Entonces eran como lugares donde se iba a orar. Y bueno, ¿qué pasó ya estando allá? Dice que escogió a los 3, subieron y pues, ¿cuántos saben que la subida cansa? No sé quién le tocó alguna vez ir a las dunas, allá por el Faro Viejo, en San Lucas. Pues está arena, ¿no? Y uno baja y se avienta y marometas a subir, hermanos. A subir, hay que hacer una cantinflora por secciones. Entonces, dice que subieron, ¿sí? Y pues la subida cansa, ya era tarde, como a esta hora, digamos que empezaron a subir, entonces ya llegaron tarde. Dice ahí en el versículo 29, dice, y entre tanto que oraba el maestro, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, aquí ya cambió, ¿no? Viene relatando algo y aquí ya no está hablando algo ya algo sobrenatural, ¿sí? Entonces, no era algo que Jesús no hacía con frecuencia. Él frecuentemente salía a orar y de madrugada, y aunque a veces estaba cansado, pues se apartaba en la noche, en la madrugada, y se iba a orar. Entonces,
cuando Él le dijo a los discípulos, vengan, vamos a orar, vamos a subir al monte, pues ellos, no, pues vamos a ir a orar, ¿no? Pero no sabían la experiencia que iban a tener acá arriba con el Señor. Se ni sospecharon lo que estaban a punto de presenciar. Y miren, en Mateo y en Marcos, este mismo relato utiliza ahí, si ustedes leen Mateo y Marcos, es Mateo 17:1, ahí empieza, y en Marcos es Marcos 9:1 también. Dice que ahí esos dos apóstoles utilizaron la palabra transfiguró en la parte donde dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, aquí en Lucas, pero ellos dicen que se transfiguró, ¿sí? Acuérdense que Mateo era judío, ¿sí? Y por ejemplo aquí Lucas, pues él es gentil. Entonces, tiene que ver esto, porque la palabra transfiguró en el griego es la palabra metamorfo. ¿A qué le suena metamorfo? ¿Sí? Esa es la palabra griega. Nuestra palabra en español, ¿cuál es? Metamorfosis, ¿no? Ya de por sí esa palabra, el Señor hizo una metamorfosis. Ya así como que, no sé, se oye media sospechosa la palabra. Pero quiere decir transformar, ¿sí? Un cambio, ¿sí? Pero Lucas en su texto, él no usa esta palabra, él usa la palabra ginomai o ginomai, ¿sí? ¿Por qué? Porque él principalmente su carta estaba dedicada, o él estaba pensando que los que iban a leer esta carta iban a ser gentiles, griegos, sí, romanos, y no tanto judíos, que estaban más familiarizados con el otro, con la otra palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cultura grecorromana, ustedes saben, tenían N cantidad de dioses, ¿sí? Que Zeus era el mero mero y que se convirtió en mujer y, no, o sea, una revoltura de cosas. Entonces, pues si uno le dice a un griego, no, que metamorfosis, ellos luego se transportan, no, pues nuestros dioses se convertían en animal, sí, y luego acá y me dijo esto y bueno, su mente estaría pensando en dioses paganos, ¿sí? Entonces, por eso Lucas prefiere usar la otra palabra, ginomai, ¿sí? Para que no usar la otra palabra metamorfosis. Entonces, miren, yo sé que la enciclopedia Wikipedia, ¿quién la conoce? Levante la mano. ¿Uno, dos, tres? Bueno, esa enciclopedia que está en internet, pues no es así como que yo dije esto y lo leí en Wikipedia y ya perdí credibilidad. Porque es una enciclopedia libre y uno puede entrar a la página y poner un concepto que tiene uno de una palabra, ¿sí? Enriquecer una definición de una palabra. Entonces no es así como que lo más exacto. Pero es interesante lo que dice. Dice que la transfiguración, dice, es una transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza. ¿Ok? Fíjense. Dice que es la transformación de algo, dice que implica un cambio cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esto, dice la Escritura que el Verbo se hizo carne. Entonces, originalmente, voy a usar este término, originalmente, ¿cómo es Jesús? Más fácil. Antes de ser hombre, ¿cómo era? Pues era el Hijo de Dios, ¿no? No sabemos cómo era, pero seguramente resplandecía y durante el Antiguo Testamento, pues hubo manifestaciones, ¿sí? No sé, estuvo con Moisés. Cuando me refiero a Jesús, puedo referirme igual a Dios, ¿sí? Porque pues es una Trinidad, que no es el tema. ¿Okay? Pero hubo teofanía, se llama, revelaciones, y bueno, Isaías cayó como muerto, Moisés tuvo que ponerse de espalda y su rostro resplandecía, ¿sí? Entonces, originalmente, ¿cómo es Jesús? ¿Sí? Porque en este lugar, lo que estaba sucediendo en este momento en el monte, era que él estaba tomando su forma original, porque su forma original no es un hombre, ¿sí? O sea, un hombre de carne y hueso, que Jesús el Nazareno, ¿sí? Entonces él fue y les mostró, ok, pero ahorita no se adelanten. Dice que Jesús en este lugar mostraría su gloria, ¿sí? Todo su resplandor, pero también es un ejemplo de lo que va a suceder con nosotros en la glorificación, ¿ok?
O sea, fue como cuando Enoc fue arrebatado, ¿no? Bueno, así seremos arrebatados, también Elías, ¿sí? Eh, pero aquí también es un ejemplo de lo que va a suceder con nosotros, que vamos a ser transformados, ¿ok? ¿Voy muy rápido? ¿Sí me están entendiendo? Sí, ok. Y luego dice el versículo 30, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Ok? Pregunta teológica, ¿qué representa Moisés y qué representa Elías? ¿Ok? Y Moisés, la ley, ¿ok? Entonces, no es una coincidencia o, pues a ver a quién le digo que venga, pues al primer, tira una piedrita el que le caiga, no. ¿Por qué no Abraham? Bueno, porque por lo que dijimos ahorita, Moisés, pues representa la ley, ¿sí? Los dos representan el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mensaje o qué es lo que Jesús quería enseñarles con esto a ellos? Porque fue nada más a ellos tres. Acuérdense que Dios no hace nada por casualidad. O sea, no le dijo, los tres primeros que vea, esos van a ir. No. Había un propósito por el cual ellos tres subieron y que Jesús mostraría esos a ellos, mostraría su gloria, ¿sí? Y luego verían a Moisés y a Elías. ¿Ok? Fácil. Es como una breve síntesis o confirmación de que era sobre Jesús, de quien hablaba la ley, ¿sí? Y los profetas. Entonces, imagínense en ese momento, pues, Pedro y los demás tenían esta información porque lo escuchaban de los escribas. No, pues que Elías dijo esto y Moisés y la ley. Entonces ellos tenían así como que borroso, ¿no? Jesús, pero ¿cómo encajo esto en Jesús? Y Jesús dijo, de mí habló Isaías y estaban ahí. O sea, pero en este momento cuando vieron a Moisés y Elías, dijeron, de él hablaron. Él es del que la ley hablaba. Él es del que los profetas hablaban. ¿Sí? Una confirmación de que era él. ¿Ok? Entonces, Jesús ya se los había dicho. Dios se lo había revelado a Pedro o a los otros discípulos, ¿no? Ya sabemos. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, fue una confirmación. Dice el versículo 31, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ok, no nada más se presentaron ahí para exhibirse, ¿no? Sino un propósito, fortalecer a Jesús. ¿Y qué es esto de que hablaban de su partida? Que dice que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra partida en el griego es la palabra éxodos. ¿Y a qué le suena esto? A Moisés, ¿no? En el desierto y al pueblo. Entonces, lo que estaba a punto Jesús de hacer, porque a partir de que bajó del monte, inicia su camino a Jerusalén. Pasan muchas cosas todavía, ¿no? Pero es su camino a Jerusalén, ¿sí? Y este éxodo, esta partida que iba a hacer él, pues no solamente incluía la muerte en la cruz, sino también la resurrección y la ascensión a los cielos. Entonces, cuando esos dos hombres, Moisés y Elías, estaban hablándole a él acerca de esto, fortaleciéndole, hablándole de, va a pasar esto, ¿sí? O sea, no sé qué tantas cosas pudieron verle dicho, haber conversado, pero aquí Lucas hace mención en que le hablaron de esto, de lo que estaba a punto de pasar, ¿sí? De lo que Jesús iba a experimentar en camino a Jerusalén y lo que iba a pasar llegando a Jerusalén. Y vamos al versículo 32, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, siempre se dormían. También los hermanos aquí se duermen. Dice, como les dije, habían subido y pues la subida cansa, ¿no? Y se estaban rendidos de sueño, dice, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Yo me imagino, pues que miraban que Jesús estaba orando y ellos tratando de orar con él, pero ya de esas veces que en la noche estamos leyendo
no voy a decir la Biblia porque, ¿no? Un libro. Estamos leyendo un libro y los ojos así, ¿no? Ya uno para acá y el otro así. Y dice uno, ya. Pero no fuera una película. Pero bueno, ya. Dice, más permaneciendo despiertos. O sea, que aguantaron un poquito. Se vieron la gloria de Jesús. Cuando vieron que estaba pasando eso a Jesús, me imagino que los ojos se le abrieron, ¿no? Gigantes, y a los varones que estaban con él. Ahora, ellos reconocieron a Moisés y a Elías. ¿Cómo? Pues no sé, pero seguramente pues había referencias de la ropa que usaban. Acuérdense que en aquel tiempo, pues por la ropa, pues era característico, no sé, de alguna secta, o los fariseos usaban esto, o los saduceos lo otro, o de aquel tiempo. Como nosotros, si vemos a alguien, a un charro con unas carrileras, ¿sí? Sí, no sé, así, y con bigote y sombrero, Pancho Villa, ¿no? Decimos, ¿no? Entonces, bueno, probablemente ellos identificaron a esos hombres de esta manera. Entonces, ellos reconocieron que eran Moisés y Elías. Ahora, ellos, dice ahí, ¿no? Físicamente estaban cansados, pero esto los despertó, ¿sí? Y eso es un ejemplo para nosotros. A veces nosotros estamos dormidos, hablando espiritualmente, y a veces Dios tiene que venir a moverle algo allá adentro para que abramos los ojos, ¿sí? Aunque podemos nosotros ponernos las pilas, ¿ok? No creo que nos lleve al monte de la transfiguración, pero bueno, por eso la escritura es un ejemplo de lo que pasaron ellos para que nosotros no tropecemos con la misma piedra y podamos avanzar y madurar. Luego dice el versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas o 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice Lucas, no sabiendo lo que decía. Imagínense el cuadro, está Jesús en su gloria, en su majestad, y están esos hombres radiantes así con luz blanca y sus vestidos blancos, y lo que se le ocurre a Pedro es decir, vamos a hacer 3 casitas, vamos, 3 casitas de campaña para quedarnos aquí. Y es como cuando que estamos, que tenemos sueño, o que me contaron que una vez la esposa de alguien estaban platicando, estaban a punto de dormir, estaban platicando y que él se quedó dormido, ¿no? Y de repente, los bomberos, así, ¿no? Eso es que está soñando, está durmiéndose, sale con un disparate. Entonces aquí Pedro, pues de los nervios, o a veces de los nervios salimos con cosas que ni al caso, ¿va? Entonces, pues aquí Pedro, oye, si hacemos 3 casitas, yo me imagino así Jesús, ¿no? Bueno, pero vamos a darle chance, dice. Seguramente Pedro mencionó esto tratando de prolongar la experiencia que estaba viviendo, ¿no? Porque imagínense ese momento y lo que ha sentido Pedro y no sé, ¿no? Pues quería quedarse ahí. Incluso las palabras que él dijo, cuando dice, bueno es para nosotros, pues entre las definiciones es hermoso, honroso es para nosotros estar aquí. Ahora, estas enramadas pues eran tiendas que se usaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces dijo Pedro, pues aquí te vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces hacemos esas 3 chozas. O la opción 3 es que Lucas menciona que Pedro no estaba consciente de lo que estaba diciendo, ¿sí? De hecho, él sugirió esto, y si hacemos y nadie respondió nada, como a veces el grillito, ¿sí, no? Hubo un silencio, no, Pedro, no va a pasar. Ahora, para que lo anoten ahí y lo puedan ver en casa, está el relato de Éxodo 24, aparte del 15 hasta que termine el capítulo, pues algo parecido, ¿sí? Está Moisés y Dios le da instrucciones y después de unos días, 8 días, Dios le da las tablas, ¿no? Y pasó esto de la luz, el resplandor. Ahora,
vamos al versículo 34. Dice que mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Okay? Entre el sueño y el miedo, pues se pueden decir muchas cosas. ¿Okay? Ahora, esta nube es característica de los encuentros que Dios tiene con los hombres. ¿Sí? Regularmente Dios hace esto. ¿Sí? Y dice que el 35, que vi una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Esta es la segunda vez que Dios se refiere con palabras así hacia Jesús. La primera fue cuando se bautizó. Dijo: este es mi hijo amado. Entonces, pareciera que el Señor Jesús le pidió al Padre que Él mismo les mostrara. Porque el Señor Jesús les dijo: yo soy el Hijo, ¿sí? Pero ahora el Padre les estaba diciendo a ellos: Él es mi Hijo amado, ¿sí? Y luego les da una orden: a Él oíd. ¿Por qué les dice esto? Porque lo que venía, miren, en resumen, tenían que afirmarse bien en su fe, en la confianza, ¿sí? Finalmente, pues Pedro terminó negándolo, ¿no? Entonces, lo que Dios estaba diciendo aquí es: agárrense, escúchenlo, porque oíd implica obediencia, ¿sí? O sea, lo que Él diga, de ahí agárrense, ¿ok? Entonces, aquí Dios mostrándole, confirmándole que este es mi hijo, ¿sí? Y aquí Dios ya deja sin lugar a dudas de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? Es una confirmación tajante, ¿sí? Porque acuérdense que durante el ministerio muchas veces los enemigos de Él pues decían: ¿y quién es este, no? ¿Qué hace esto? ¿Y quién es este que hace el otro? ¿Y quién es este para que perdone pecados? Pues aquí Dios les estaba diciendo, ¿sí? Y luego vamos al 36. Dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, como si esto hubiera sido una visión, ¿ok? Dios les mostró esto, pero no es para ahorita. Aguántense, ¿sí? No le digan, o sea, ni siquiera se lo dijeron a los otros discípulos, se lo guardaron. Pero si leen Mateo y Marcos, fue una instrucción de Jesús. Tranquilos, lo que vieron, después, ya que yo resucite, van a saber por qué, ¿sí? Porque ahorita hay un plan, hay un propósito que seguir y siguen cosas y ellos obedecieron en esto. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que por qué Jesús escogió a ellos tres? Bueno, tal vez estaban listos para ver esto. Podían quedarse callados a lo que Jesús les dijo: tranquilos, no digan todavía esto, porque estaban preparados, eran más maduros que el resto. Acuérdense de Tomás, ¿sí? Judas. Cuando Judas supo que Jesús no era el Mesías político que esperaban, dijo: no, pues no, ya, se desfalcó la caja, ¿no? Y bueno, ya después lo vamos a ver. Pero después, Pedro en su carta, vamos rapidito allá a 2 de Pedro 1:16, él recuerda estas palabras, ¿sí? Recuerda estos hechos. Dice ahí en 2 de Pedro 1:16, dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ¿sí? Porque seguramente algunos iban a decir: no, ustedes inventaron eso de que Jesús y que Dios les dijo y que Él que se transfiguró, ¿sí? No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Sí? Dice el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, fue lo que Él recibió cuando vieron a que cambió su forma. Dice,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Pedro dijo esto, pues ya había pasado, o sea, ya era el apóstol Pedro, ¿sí? Ya cuando escribió esta carta, pero es en apoyo a esto que sucedió aquí, porque sí saben que hay corrientes bíblicas o corrientes muy corrientes, bueno, que tratan de decir que la Escritura pues no dice toda la verdad, ¿ok? Que la Escritura no es infalible, que tiene errores, ¿sí? ¿Cómo creen que va a pasar? ¿Cómo creen que va a pasar eso de que, no? Bueno, por eso Pedro lo confirma, por eso hubo 3 testigos. ¿Se acuerdan cuántos testigos tiene que haber para que algo sea ratificado como cierto? ¿No? Entonces, Jesús bien legal siempre en las cosas que él hizo. Entonces, y aquí Pedro recordando esto. Vamos en el versículo 37. ¿Ok? Ya pasó esto, Jesús mostró su gloria, vieron a Moisés y a Elías, y la emoción, ¿no? Lo que vimos, y un corazón así como inflamado, ¿no? Oh, gracias Señor por esto que nos mostraste, así su fe bien grande, ¿no? Sí, y al día siguiente, ¿cuánto les ha pasado? O les pasó, vamos a decir, ¿cuánto les pasó que a mí, no, primero, que donde nos reuníamos antes, pues el domingo era 4 horas. Y hace rato platicábamos aquí de ciertas alabanzas que era como si prendiéramos acá, ¿no? La mecha y una explosión así, ¿no? Y sí, Señor, y el domingo y vamos a salir a predicar ¿no? Un montón de cosas. Y el lunes, triste realidad, ¿no? El mismo pecado cochino que el domingo dijimos: no, Señor, y te entrego este pecado, y lo piso y lo escupo, que no sé cómo así. Pero el lunes, ahí está otra vez esperándonos ahí, cuando bajemos el pie de la cama, la chancla del pecado, el mismo, ¿no? Entonces, dice aquí el versículo 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Si leen ahí, los que tienen Reina Valera 1960, pues dice que Jesús libera a un muchacho endemoniado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, ¿no? ¿Tiene que ver esto? Bueno, pues sigamos el texto. Pues nos muestra un contraste, ¿ok? Dice, después de una experiencia como la que habían vivido, ahora enfrentan la realidad del daño del pecado a la humanidad, dice, al pie del monte. O sea, después de ver esa experiencia gloriosa, y imagínense qué tantas cosas hablaron con Jesús y Él les dijo del reino, ¿no? Pero, y ahorita bajando, ahora en este siguiente día, se encuentran pues con una sorpresa, ¿sí? Y leemos el 38, dice aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Fíjense lo que implica esto. Al ser su único hijo, pues si el muchacho no sanaba, pues obviamente el muchacho no podía trabajar, ¿sí? El papá lo tenía que mantener. Pero cuando los papás no podían trabajar, y aparte si los fariseos lo agarraban así como que tú da todo lo que te toca para nosotros, pues iban a caer en la calle y seguramente iban a morir de hambre, ¿sí? Entonces, tenía implicaciones. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bueno, le explica qué es lo que le pasa al muchacho. En el versículo 39 dice: y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. O sea, el demonio, porque Jesús dice que es un demonio, que era un espíritu inmundo, le ponía unas buenas al chavo, ¿sí? Y luego dice el papá del muchacho, dice: y rogué a tus discípulos, va implícito, ¿no? A tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Ok? Entonces, como les decía, después de esa experiencia en el monte, y se encuentran con que los discípulos
menguó su fe. Seguramente los fariseos, ya ven, miren, pura falsedad, ni pudieron, ¿no? Hechiceros y nada, ¿no? Entonces, noten algo aquí, que, que, que el papá le dijo, tus discípulos, ¿sí? Como cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ¿sí? Entonces siempre excusándose y no respondiendo pues por el pecado, ¿sí? Que este muchacho en una versión también lo maneja como lunático, y ahorita un psiquiatra lo diagnosticaría como esquizofrénico, ¿sí? Son los síntomas de esquizofrenia estos, pero el maestro dice que que fue un espíritu inmundo. Entonces, los otros discípulos que se quedaron abajo, ellos habían sido enviados a predicar, a sanar enfermedades, como les dije hace ratito, ¿sí? Pero ¿qué pasó aquí? Que su fe, o sería realmente que este demonio era acá bien ponchado, que no pudieron con él. Ya ven que luego hay, la verdad, yo no me he metido ahí y no es, como que no es muy apetecible, pero hay, no sé, creo que algo que se llama demonología y que estudia así ¿no? Desde casi como los ejércitos, ¿no? Rasos y ¿sí, no? Entonces a lo mejor él estaba muy pesado, pero, pero Jesús jamás hizo énfasis en el poder que pudiera tener este espíritu, sino que Jesús le respondió diciendo, y se refirió a los discípulos, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo, ¿no? Entonces, enojado, porque, miren, de por sí que Jesús ya sabía que seguía, y que él necesitaba, él deseaba que sus discípulos estuvieran bien firmes, aunque en su presencia, pues él sabía todas las cosas que iban a suceder, pero se encuentra con esta, pues, sí, que los discípulos, pues, fallaron en su fe. Entonces, el maestro se entonó fuerte, hace traer al muchacho, amonestando a los discípulos por su incredulidad. ¿Ok? Eso es clave, su incredulidad. Y fíjense, esta bien puede ser una razón por la cual los demás no subieron con él. Jesús sabía que aunque él les había enseñado todo lo que tenían que hacer y estuvieron con él, en ellos había incredulidad. ¿Okay? Entonces, una razón probable por la cual nada más ellos, los otros tres fueron. Dice, mientras se acercaba, el versículo 42, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, se hizo su show, ¿no? Y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. O sea, este espíritu hacía y deshacía con el muchacho. Jesús nunca se le dio tanta importancia, porque solamente en 3, 4 frases le dijo, Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Ya. Sin hacer tanto show, nada más dio la orden, salte y ya no entres más en él, aparte, para que vean que Jesús da las instrucciones bien, ¿no? O sea, completo. Sal, déjalo y ya no entras más en él. Y fíjense, esta posesión de este muchacho, pues es la más terrible que vemos en las Escrituras. Que dice ahí que Jesús sanó muchos, pero de los que mencionan las Escrituras, este es uno de los que más, o sea, el espíritu lo quería matar, porque dice que en los otros evangelios, dice que a veces lo echaba en agua, a veces lo echaba en fuego, o sea, lo quería matar. Entonces, Jesús rápido lo echó fuera, y bueno, como sabemos, no hay una batalla entre el bien y el mal, como el mundo nos enseña, sino todo está sujeto a Cristo, ¿sí? Y no escapan los demonios, están sujetos a Él. Entonces, Él le dio más énfasis al hecho de que los discípulos, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con su fe? ¿A dónde había quedado? ¿Sí? Y ahí el versículo 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En Mateo nos da un poquito más información después de esto. En el capítulo 17, en el versículo 20, Jesús da la explicación, ¿sí? Porque pues los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? O sea, bien fácil que lo hiciste, ¿por qué nosotros no pudimos?
Y Jesús les dice, allá en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Hasta ahí una alabanza, ¿no? Ahorita no hay tiempo para tocarla. Entonces, dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ok, el grano de mostaza, lo hemos escuchado, pues es muy pequeño, pero si así de pequeño nosotros estamos enfocados, si nuestra confianza así está enfocada en que es Dios el que hace las cosas, ¿sí? Pues entonces no va a haber nada imposible, porque Él es el que hace las cosas, ¿sí? Entonces, los discípulos, ellos estaban dependiendo, mira lo que hice allá, pues ahorita tráemelo aquí, no, nada. En ese momento su orgullo creció más que la confianza que tenían en Dios, y fue que ya las cosas no salieron bien. Entonces, nada será imposible mientras se encuentre en el propósito y en la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, el polémico versículo 21 de Mateo 17. Sí, dice, pero esta generación no sale sino con oración y ayuno. Ok, partimos de que en los mejores manuscritos este versículo no está, ¿sí? Dicen unos comentaristas que es un versículo espurio, pero no afecta al texto, o sea, no daña una doctrina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, cuando lo hacemos bien, enfocados, pues como lo vamos a hacer ahorita aquí, oramos pidiéndole a Dios si en su voluntad Él quiere hacer las cosas, ¿sí? O sea, ponemos nuestra confianza en Él, ¿ok? Entonces, no, este versículo no afecta al texto, ¿sí? Ni dice más, ni dice menos, porque está hablando de que en la oración, pues nosotros debemos confiar en Dios, ¿sí? Y en el ayuno, pues como una consagración, pero personal, ¿sí? Eso es algo muy personal, no es que, bueno, pues va a haber un culto de liberación el próximo domingo, entonces todo quien quiere ayunar el lunes, martes, miércoles, vamos a cubrir la semana para que no es torcerle la mano a Dios con el ayuno, ¿sí? No es una consagración personal, ¿sí? O sea, Señor, mira, quiero ayunar, pues quiero estar sensible a ti, ¿sí? Por una sensibilidad y una confianza en Dios. Entonces, el problema de los discípulos no era de cómo lo estaban haciendo ellos, porque lo estaban haciendo pues igual con todos, sino su problema era de fondo. Su incredulidad los había hecho confiar en ellos mismos y no poner la confianza como debía ser, ¿sí? Y bueno, bien rápido que terminamos hoy, ¿sí? Lo voy a volver a decir para que quede claro, ¿no? Hablando un poquito del monte en las conclusiones, dice un comentarista, John Knox, dice, para tener experiencias de montaña, como la que vivieron los apóstoles, no basta con ir a la montaña. Uno debe ir a la montaña a orar. He escuchado algunos testimonios de hombres que se han propuesto pues buscar a Dios más allá de lo común, ¿sí? Y se han retirado. O sea, ¿sabes qué? Esposa, tus hijos, voy a estar una semana, me retiro, me voy a ir, no sé, al bosque allá donde no haya nada, y voy a estar una semana, 2 semanas, buscando el rostro de Dios, ¿sí? Entonces, también si nosotros deseamos, yo sé que todos aquí deseamos ser usados por Dios, ¿sí? O sea, todos queremos ser parte de esos 3 que vivieron esto. Porque si les pregunto, ¿quién preferiría haberse quedado abajo? No, pues no, yo quisiera ver allá, ¿no? Estar con el Señor y a ver qué me va a enseñar. Bueno, para eso debemos prepararnos, ¿sí? Tanto intelectual como espiritualmente, porque, como decía un buen amigo el otro día, oye, respecto a un trabajo, ¿no? ¿Qué onda con este trabajo? ¿Sí lo vas a hacer? No, pues le digo, sí, pues tengo el plan, pero ¿ya te estás preparando para hacerlo? O sea, ¿ya estás estudiando, ya estás viendo el campo? ¿O
o estás esperando que Dios te diga que sí y entonces ahora sí hacerlo, ¿no? Entonces, si alguno aquí quiere ser predicador, si alguno aquí quiere ser evangelista, ¿no? Si tiene el don, pues lo más básico es que estudiemos las Escrituras para saber qué es lo que vamos a decir, ¿sí? Por eso aquí, cada miércoles, cada domingo, cada que hay una oportunidad, se nos enseña para prepararnos. Incluso el pastor dice, pues ahí está, se pone el alimento, hay que aprovecharlo, ¿sí? Y, y, y pues sabemos que hay algunos que no pueden venir, o tal vez alguien hace menos, ¿no? Lo que se imparte, pero pues es parte de prepararnos para estar listos, porque pues a personas que no están preparadas, hermanos, no es que sea profeta, pero Dios nos va a usar, ¿sí? Si somos flojos, si todas esas cosas negativas. Entonces, Señor, pues yo quiero trabajar en tu obra, bueno, pues me voy a preparar, quiero predicar, quiero que me uses en la sierra, en sanidades, pues ponte a estudiar primero, ¿no? A consagrarte a Dios, a tomar un estilo de vida de santidad, ¿sí? Como nos dice las Escrituras. Sí, porque en esos hombres que están preparados es en los que Dios confía, porque sabe de qué están hechos, ¿sí? También, por último, debemos tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón que la fuente y el objeto de nuestra fe debe estar puesta en Dios para todas las cosas, ¿ok? Por más pequeña que ésta sea, si está bien enfocada nuestra fe, podremos ver las obras de Dios, ¿sí? Un ejercicio el que vamos a hacer ahorita, de orar, no mecánicamente, Señor, te ruego por el que está enfermo, sino realmente en nuestro corazón, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer, nada es imposible para ti, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Una simple repetición, sino que haya esa confianza plena, ¿sí? Y no cualquier cosa que queramos, sino lo que Dios sabe que es necesario, es lo que Él va a hacer. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos el tema del día de hoy.